Hola, soy Jaime Bailey. Nos vemos en un segundo en el programa y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía soy Jaime Bailey. Cada vez me cuesta más trabajo seguir siéndolo, ¿no? Cada vez pesa más este señor llamado Jaime Bailey. Hoy es martes 31 de marzo, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Suerte la mía de estar aquí, suerte la mía de que ustedes me acompañen, me vean. Este programa se ve muchísimo, ¿no? En todas partes. Centenares de miles de personas ven el programa, les agradezco de corazón. Bueno, vamos a lo nuestro. Las malas noticias hay que darlas primero, ¿no? Para que duela menos. Los científicos dicen que encontrar la vacuna segura, confiable contra el coronavirus va a tomar como mínimo un año. O sea que si somos optimistas, podríamos soñar con que en diciembre tengamos ya la vacuna. Poner a punto una vacuna contra el nuevo coronavirus tomará al menos un año. La estimación fue hecha el martes por la Agencia Europea del Medicamento, que basa su afirmación en los datos actuales y en el tiempo que llevó el desarrollo de otros medicamentos de este tipo. Explicó que 2 vacunas entraron ya en la primera fase de ensayos clínicos que se está realizando con voluntarios sanos, pero matizó que generalmente los plazos para el desarrollo de productos medicinales son difíciles de prever. Hasta ahora, ningún medicamento se ha perfilado como un tratamiento completamente eficaz contra el COVID-19, que ya se ha cobrado más de 40.000 vidas en todo el mundo. 40.000 vidas, exactamente, que es casi el 5% de todos los oficialmente contagiados a nivel global. Hace pocas horas, desde la Casa Blanca, los científicos que asesoran al presidente Trump dijeron que en sus modelos más optimistas van a morir o vamos a morir entre 100.000 y 240.000 personas por coronavirus este año aquí en Estados Unidos únicamente. Y dijeron que los modelos más pesimistas morirían o moriríamos más de 1 millón. Han ampliado un poquito la cifra de ayer que dijo Anthony Fauci. Fauci dijo entre 100 y 200.000. Hoy la doctora Birx ha dicho entre 100 y 240.000. Si consiguen eso, entonces las probabilidades de que Trump sea reelegido en noviembre 3 se multiplican. Pero si no mueren 200.000, si no muere 1 millón, habrá sido un fracaso clamoroso para la administración Trump. Una imagen en el paisaje urbano que se hace cada vez más frecuente es la de encontrar guantes y mascarillas en los parqueos de los centros comerciales en Estados Unidos. At this parking lot east of Los Angeles, the ground is covered with used masks, gloves, and sanitizing wipes. This scene is being increasingly played out in public spaces across the U.S., and residents are concerned that products meant to protect people are now a threat all their own as they lay contaminated on the ground. They're scared. Wellness coach Idris Morehouse says he thinks the littering stems from an irrational fear of getting too close to public garbage cans. The virus isn't going to jump from the edge of the trash can onto your finger. Al comienzo, y esto no lo entiendo todavía, los científicos del Departamento de Control de Enfermedades aquí en Estados Unidos, el CDC, decían no hay que usar mascarillas, solo deben usar mascarillas los enfermos, los infectados. Ahora cambiaron de opinión, viendo el caso exitoso de Sur Corea, recomiendan usar las mascarillas, pero no hay suficientes para toda la población, ni siquiera hay suficientes para todo el personal médico. La Bolsa de Madrid ha tenido su peor mes de la historia, ha caído 22%. Aquí, desde el febrero 19, que el S&P 500 rozaba los 3.400, la bolsa ha bajado también 24%. El IBEX 35 ha puesto fin al peor mes de su historia con una caída del 22,21%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.785,4 enteros. En lo que va de año, el principal índice español ha perdido cerca de un 30% de su valor. La bolsa se ha comportado así en un contexto marcado por la expansión del coronavirus en España y el resto del mundo, la declaración del estado de alarma en el país y la aprobación de medidas urgentes de carácter extraordinario para combatir los efectos del parón económico. Mi predicción es que la bolsa va a continuar cayendo y que estos 22 o 24% son probablemente la mitad de lo que va a caer de aquí a fin de año. La recesión económica va a ser devastadora. Bueno, entre tanto, este es un momento verdaderamente desgarrador, traumático para los doctores, ¿no? Tienen que elegir a quién desconectan y a quién conectan con los respiradores artificiales, con los ventiladores. No hay suficientes y hay que elegir. El momento más traumático para los médicos. En Francia se ven obligados a tomar decisiones de vida o muerte. Los pacientes mayores de 80 años no recibirán máquinas de respiración. En Italia y España el escenario es similar.
El proceso se denomina triaje, del verbo francés trier. Significa la selección de los pacientes para su tratamiento. El triaje médico moderno nació durante las guerras napoleónicas. El doctor Anthony Fauci, que es el principal experto en el tema de coronavirus del gobierno Trump, ha llegado a la conclusión de que julio y agosto serán meses relativamente benignos desde el punto de vista de los contagios y las muertes, pero nos advierte de que el coronavirus puede regresar con fuerza en el otoño en el hemisferio norte, o sea, alrededor de noviembre, aunque dice si regresa en noviembre hará menos daño. Anticipate that would actually happen because of the degree of transmissibility. However, if you come back in the fall, it will be a totally different ballgame of what happened when we first got hit with it in the beginning of this year. There will be several things that will be different. Our ability to go out and be able to test, identify, isolate, and contact trace will be orders of magnitude better than what it was just a couple of months ago. It's going to be things that we have available to us that we did not have before. Michael Ryan, de la Organización Mundial de la Salud, dice que el problema que tenemos enfrente no es tanto el de aplastar la curva y ganar tiempo para que los hospitales no estén saturados, desbordados de enfermos, sino principalmente encontrar la manera de bajar la curva, hacerlo de una manera significativa, dramática. Este es el hallazgo que está por venir. On that, yes, but the way you stabilize and then move to zero, and I think everyone's talked about the curve up and everyone talks about the stabilization. The question is, how do you go down? And going down isn't just about a lockdown and let go. To get down from the numbers, not just stabilize, requires a redoubling of public health efforts to push down. It won't go down by itself. Los chinos dirían que ellos lo lograron. Yo, por supuesto, no les creo nada, ni un ápice, ni un átomo. Yo creo que la dictadura china ha mentido de una manera escandalosa y las estadísticas son groseramente manipuladas. Nueva York, el estado de Nueva York y el estado de New Jersey suman a esta hora de la noche 94.000 casos de coronavirus confirmados. Luego los científicos dicen que eso hay que multiplicarlo por 5 o por 10 para tener el número exacto de enfermos de coronavirus entre los confirmados y los que no están testeados, ¿no? Y 1.800 muertes. Los hospitales en Nueva York son un verdadero campo de batalla. En Nueva York, uno de los epicentros del brote en Estados Unidos, los médicos se sienten como en un campo de batalla. Tenemos miedo, luchamos por sus vidas y las nuestras. Tratamos de mantener la serenidad. Médicos en todo el mundo enfrentan las decisiones más difíciles de su vida, porque no hay suficientes máquinas de respiración para todos. Montan 78 camas en el Parque Central de Nueva York, en tiendas de campaña. Pocos minutos comenzar a recibir a los primeros pacientes exclusivamente del coronavirus. Son 68 camas y 10 para cuidado intensivo las que se han habilitado aquí en pleno pulmón de la ciudad de Nueva York, el epicentro de esta pandemia. En solo 24 horas murieron 253 infectados por el coronavirus en el estado de Nueva York. Así lo afirmó el gobernador Andrew Cuomo. Por su parte, el alcalde Bill de Blasio dijo que las próximas 2 semanas serán cruciales. Esta situación se pondrá peor. Faltarán, por supuesto, camas en los hospitales de Nueva York y por eso han enviado un buque hospital con más de 1.000 camas. Allí van a enviar no a los enfermos por coronavirus, pero a otros enfermos.
También el Di Blasio pues ha dicho que se llenó de esperanza al recibir ayer el buque de las Fuerzas Armadas, que llegó con 1.000 camas y 1.200 personal médico para atender a personas que no tengan el coronavirus, permitiendo así que los hospitales se desahoguen un poco. Además, también un centro de convenciones con 2.000 camas ya está recibiendo a pacientes con otras enfermedades. Un experto surcoreano nos explica cómo la ola crece inexorable, como una bola de nieve, cuando cada contagiado de coronavirus se lo transmite a 3 personas más. New York State is one of the hardest hit, seeing a rapid rise in infections. Dr. Yu explains how numbers get so high so fast. One infected person could be a 3, 3 make the 9, 9 make the 27, 27 make the 81, 81 make 243. So if you are one of the sources, can be infecting more than 200 for the next day. So please keep the social distance. Notable. En Corea del Sur, donde solo han tenido 162 muertos por coronavirus, y digo solo porque comparados esos 162 surcoreanos muertos con los 12.400 italianos muertos por coronavirus o los 3.700 estadounidenses, es bastante poco. En Corea del Sur, una sola paciente, la ahora tristemente célebre paciente 31, ya alrededor de enero 20 contagiaba a 1.000 personas. Uno de los países en Asia más afectados por el coronavirus fue Corea del Sur. El primer caso se detectó el 20 de enero, pero las autoridades consiguieron de inmediato evitar una rápida propagación, que solo alcanzó a 30 personas en las siguientes semanas. Sin embargo, todo cambió cuando apareció la paciente 31, una mujer que logró contagiar a más de 1.000 personas. Las autoridades no lograban explicarse cómo, de un momento a otro, los casos se multiplicaron y el sistema de salud amenazaba con colapsar. Y es que la supercontagiadora, como la denominaron, tuvo un intenso movimiento antes de ser diagnosticada. La supercontagiadora, paciente 31 de Sur Corea, tenía una vida social muy activa, una vida deportiva muy activa, no sé si una vida erótica o sexual muy activa. Lo cierto es que veía a un montón de gente y le pasaba el coronavirus sin desearlo, ¿no? Involuntariamente a un montón de gente. Además era religiosa y pertenecía a una secta cristiana religiosa. Y en la secta calcula que se lo transmitieron entre 4 a 5.000 personas. Cuando ya presentaba algunos síntomas de la enfermedad, la paciente 31 fue hasta un hospital por un leve accidente de tránsito. Ahí no quiso hacerse la prueba del COVID-19. En los días siguientes visitó 2 veces una iglesia repleta de fieles y almorzó en un restaurante. Finalmente, la fiebre la llevó de regreso a un segundo hospital en donde fue diagnosticada. Habían pasado 10 días. Para el 18 de marzo, los movimientos y contactos de la paciente 31 habían logrado infectar solo en la secta cristiana a la que pertenece a más de 5.000 personas. Nadie sabe cómo la paciente 31 contrajo el COVID-19, pero las autoridades en Corea del Sur han logrado rastrear que, tras sus movimientos en sitios muy concurridos, la supercontagiadora fue responsable de varios focos de contagio, que suponen el 80% de los casos totales del país. Menuda paciente 31, la supercontagiadora. Hubiera sido mejor que fuera atea, ¿no? Pero su fanatismo religioso ha costado algunas vidas, por Dios. Bueno, cuando la ciencia se enfrenta a la religión, ya saben ustedes quién gana, ¿no es cierto? Se gana siempre la ciencia, la razón contra la fe, ¿no? Cuando la ciencia se enfrenta, ¿qué es la madre naturaleza, ¿no? ¿Qué es la madre naturaleza? La madre naturaleza, y no lo digo yo, lo dijo alguien mucho más brillante que yo, la madre naturaleza es simplemente la química, la biología y la física. Eso es la madre naturaleza, la ciencia. Cuando la madre naturaleza se enfrenta a la religión, ya saben ustedes quién gana. Bueno, en Italia hay algunas pálidas, tenues señales de que podría estar replegándose el coronavirus. Un rayo de esperanza en medio de la crisis sanitaria. La tasa de infecciones por COVID-19 en Italia alcanzó este lunes un nuevo mínimo de solo el 4,1% y el número de pacientes recuperados llegó a un nuevo máximo. La Organización Mundial de la Salud cree que tanto Italia como España podrían estabilizarse, pero advierte de que las medidas de confinamiento por sí solas no funcionarán. En España hay esperanza de que se podría llegar al pico de forma inminente, a pesar de que las cifras de infección confirmadas se elevan a casi 88.000, coincidiendo con medidas de contención más estrictas. Ya está España en 94.000, dijo 88.000 la locutora, ya está en 94.000. Más de 8.200 muertes. Y hoy, en un solo día, 849 muertes. El número de muertes diarias por la pandemia del coronavirus volvió a aumentar en España.
El gobierno informó el martes que se registraron 849 fallecidos en las últimas 24 horas por COVID-19. A día de hoy, los casos acumulados que nos han reportado las comunidades autónomas es de 94.417 y el dato acumulado también de las personas o que están o que han necesitado ingreso en UCI es de 5.607 y que de forma global se han producido 8.189 fallecimientos. Extraño a Fernando Simón, bueno, cayó abatido por el coronavirus, se está recuperando, esperemos que se mejore prontito. Madrid concentra el 44% del caso, de todos los infectados, de todos los casos de coronavirus en España. Madrid se mantiene como la región más afectada por la epidemia con un 44% de los casos, aunque el brote va en aumento en Cataluña, que ya tiene más pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos que la región capitalina. En términos porcentuales, el crecimiento de la mortalidad mantiene su paulatina desaceleración, pasando del más 12,4 al más 11,6% diario. Una enfermera española cuenta cómo su marido, ingenioso, fabricó mascarillas para ella y sus colegas. Esa pantalla de protección me la hizo mi marido, que es muy MacGyver. Y bueno, yo me alegré mucho, pero le dije, me gustaría algo para todas las compañeras de la unidad. Hablan médicos y enfermeras, personal médico español, dando cuenta de las decenas de personas que han caído infectadas por el coronavirus. La segunda en caer en mi hospital. En mi servicio somos 40 médicos de urgencias, han caído 16. Yo estoy aislado, otra compañera la han aislado esta mañana, un compañero también está de baja. De mi hospital hay como 5 o 6. Seguro de enfermeros que yo conozca habrá unos 17 enfermeros de baja. Está fatal la residencia, fatal. Las plantillas se han reducido a menos de la mitad y no encuentran personal para sustituir. Imágenes de hospitales y clínicas en España verdaderamente colapsadas y con los pacientes, los enfermos en los pasillos. La situación en Madrid es bastante grave, se están colapsando las urgencias. Ahora mismo todas las plantas, todas las camas son para pacientes COVID-19. Cualquier espacio ahora se está reconvirtiendo para atender pacientes. O sea, te estoy hablando de salas de espera. Están en los pasillos, luego en las sillas. Y luego, por otro lado, nuestros trabajadores también están cayendo, pero a un ritmo brutal. Entre tanto, Santiago Abascal, ex candidato presidencial, líder del partido de derechas Vox, pide la dimisión del socialista Sánchez y el neocomunista Iglesias. Por todo ello, y esto es lo principal, pero no lo único que hoy queremos comunicar a los españoles, Vox reclama la dimisión inmediata del señor Sánchez y del señor Iglesias, porque creemos que su gestión es nociva para la vida de los españoles, trae ruina para la economía española y amenaza gravemente la libertad en España. Los empresarios españoles están aterrados con los anuncios que han hecho tanto Sánchez como Iglesias. Iglesias, por su parte, anuncia que no se podrá desahuciar a nadie en España en los próximos 6 meses, que si la gente no puede pagar sus alquileres no estará obligada a pagarlos. Quedan suspendidos desde hoy y hasta que cumplan 6 meses tras el fin del estado de alarma todos los desalojos habitacional de los hogares vulnerables. Nadie puede ser expulsado de su casa. Quedan prorrogados automáticamente por 6 meses todos los contratos de alquiler en vigor que estén a punto de vencer. Si hay inquilinos que aún así no puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda, van a contar con el apoyo del Gobierno. Iglesias, el vicepresidente español, dice también que mientras dure el estado de alarma, los servicios de luz, de agua y de gas no podrán ser cortados, suspendidos, ni siquiera si los usuarios dejan de pagarlos. Hoy ampliamos la moratoria de hipotecas que habíamos aprobado recientemente, incluyendo en ella a los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o cuando su facturación haya caído significativamente. Mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual. Antes de la publicidad, alguna gente me pregunta, ¿hay algún estado de los Estados Unidos que no tenga contagio de coronavirus y que no tenga muertes de coronavirus? Sí, las Islas Vírgenes. Ni siquiera Hawái, las Islas Vírgenes. En las Islas Vírgenes, 0 contagios, 0 muertes. O sea que tomen nota, ¿no? Los ricachones, los que pueden. Publicidad y regresamos enseguida.
Bueno, Francia, con 52.000 contagiados oficiales y 3.500 muertos más o menos en números redondos por coronavirus, tiene a sus funerarias colapsadas. Antes, en promedio, cada funeraria atendía 3 cadáveres por día. Ahora llegan entre 40 y 50 cadáveres por día. Hoy los decesos por COVID-19 en el país galo superan las 3.000 víctimas, cifra que según fuentes extraoficiales podrían ser superiores, ya que las autoridades solo cuentan como fallecidos por la pandemia a aquellas personas que lo hacen dentro de los centros asistenciales. Frédéric Nicolas trabaja en esta funeraria de París, una que al igual que la mayoría de las que hay en la capital francesa, por estos días vive momentos de colapso. Si antes de la pandemia se atendían 3 o 4 servicios funerarios al día, hoy son cerca de 50, una situación que los ha obligado a extremar medidas sanitarias. Ponemos el cuerpo inmediatamente en una bolsa mortuoria cerrada, luego se cierra el ataúd en el lugar del fallecimiento. Dicen que en Wuhan llegaban a incinerar entre 3.000 a 5.000 cadáveres por día, dicen. En Bélgica ha muerto un adolescente de 12 años y en Francia uno de 16. Bélgica está conmovida por la muerte de un adolescente por nuevo coronavirus. La víctima tenía apenas 12 años. Los médicos indicaron que tenía fiebre desde hace 3 días y dio positivo por el virus sin dar más precisiones. El caso es considerado raro ya que la enfermedad normalmente no afecta duramente a pacientes tan jóvenes. En Bélgica han fallecido unas 700 personas debido al nuevo coronavirus de unos 12.700 casos confirmados. La semana pasada falleció en Francia un adolescente de 16 años, un hecho que también sacudió a la opinión pública. En Hungría, el autócrata aprovecha el caos, la emergencia de salud pública para avanzar sobre las libertades personales y concentrar todos los poderes y gobernar sin decreto, sin parlamento. Qué peligro ¿no? Qué peligro. El New York Times lo pone en su primera plana de hoy, ¿no? Qué peligro, porque dice, la pandemia tienta a los líderes a capturar poderes arrasadores. Cuidado con eso. Cuidado con eso. La ley de emergencia aprobada en Hungría para hacer frente al coronavirus ha abierto un nuevo contencioso con la Unión Europea. El primer ministro Viktor Orbán podrá gobernar por decreto y por un plazo de tiempo indefinido. Además, el texto prevé penas de cárcel para quienes difundan noticias falsas. Esta última medida legislativa es la gota que colma el vaso. Significa, en realidad, la suspensión de la democracia parlamentaria en Hungría y otorga un poder absoluto a Orbán para gobernar por decreto, sin un marco temporal. Ayer les conté que los suecos pueden salir libremente, incluso los bares y los restaurantes están abiertos. La única restricción es que no pueden atender a gente a pie. La gente tiene que estar sentada, quiero decir, y así la atienden. En Dinamarca las medidas son un poquito más restrictivas, pero de todos modos, como en las principales ciudades del mundo libre, la gente puede salir a caminar y a pasear si así lo desea. Vivo hace 14 meses en Dinamarca y trabajo como ingeniero de software en una empresa de marketing en uno de los barrios de Copenhague. La gente sale mucho a tomar sol. Las medidas de cuarentena que se tomaron en Argentina son muy distintas a las que se tomaron acá. Como pueden ver, acá la gente sale a caminar. Lo tienen permitido e incluso el gobierno lo aconseja, más allá de los beneficios actuales que existen sociales en Dinamarca. A las empresas se les da el beneficio de pagarles entre el 75 y el 90% de los salarios de los empleados. Bueno, el presidente peruano Vizcarra anuncia que hay 1.065 casos confirmados de coronavirus en el Perú y subrayo confirmados. De nuevo, los científicos siempre dicen que, y sobre todo en los países pobres, donde se hacen poquitos exámenes, el número de casos reales es 5 veces más o 10 veces más. O sea que si son 1.065 los confirmados, a lo mejor son 1.000 por 10, ¿no? O sea, 10.000, 11.000 los casos reales en todo el Perú. No sé, o a lo mejor son 5.000, pero seguro que son más que 1.065, ¿no? Ayer eran 950. Esto implica que en el Perú, según el Washington Post, el coronavirus está creciendo a una tasa ahora, ha bajado respecto de ayer, de 25% cada día. Ya hemos muestrado 14.463 personas. Y de ese muestreo, el resultado negativo es de 13.398 y tenemos un resultado positivo de 1.065 casos, que están por el orden del 7% del total de las personas muestradas. Bueno, 1.065 casos, es un crecimiento de 25% respecto de ayer.
No está tan mal, es un poquito peor que Argentina y Colombia, pero casi igual, ¿no? Y Argentina y Colombia ambos tienen una tasa de crecimiento hoy superior a la peruana. Argentina 30%, Colombia 29%. Brasil está mucho peor que Perú. Brasil tiene 5.700 casos confirmados y 201 muertos, y allí crece a 34%. Y otro país que no se ve bien es México, que ya bordea los 2.000 casos confirmados, los 28 muertos, pero que crece a una tasa de 29% al día. Vizcarra dice que en el Perú cada 5 días se duplica el número. Acá en Estados Unidos es cada 3 días. Cada 3 días se duplica. En el Perú, según Vizcarra, cada 5 días se duplica. Si eso es así, estamos a martes, entonces a miércoles, a jueves, a viernes, a sábado, a domingo, el domingo deberían ser más o menos 2.100 y pico de casos en el Perú. 2.100 y pico de casos el domingo, veremos. Hay países que han llegado a duplicar su número de casos positivos en 2 o 3 días. Nosotros estamos teniendo cada 5 días, que es lo que vemos en los 2 últimos periodos, que es lo que esperamos con las medidas del estado de emergencia y las restricciones que hemos dado, y que ahora en estas 2 últimas semanas esperamos que podamos ratificar. El problema, lo que a mí me preocupa tanto, digamos, los empleados públicos están felices, ¿no? Los empleados públicos no van a trabajar, siguen cobrando su sueldo, no los van a despedir porque el Estado es el jefe y el Estado les ordena quedarse en casa, ¿no? A mí lo que me preocupa son los pobres, los trabajadores informales, los que no tienen un empleo formal, no cobran un salario formal, no pueden obtener beneficios de desempleo. Esta es la gente que más me preocupa. La gente que sale a vender su mercadería día a día y vive de lo que vende, ¿no? Hoy el New York Times publica un reportaje muy interesante sobre eso, ¿no? Cómo la crisis del coronavirus se ensaña con la frágil economía informal de América Latina. Y hablan sobre todo de Ciudad de México y de Perú. Voy a leer el parrafito sobre Perú. En algunos países de la región, donde los gobiernos han tratado de imponer severas restricciones para combatir el virus, los trabajadores muy pobres se han rebelado y han sido contrarrestados con la fuerza. En el Perú, más de 21.000 personas, incluyendo vendedores ambulantes y otros trabajadores de la economía informal, han sido detenidas por no cumplir las órdenes gubernamentales de quedarse en casa. No es que esas personas tengan un instinto criminal, no es que sean delincuentes, es que tienen que sobrevivir, no tienen ahorros, tienen que salir a vender su mercadería, a ganarse el pan para ellos y para sus familias. O sea que hay que tener un entendimiento de que este es un problema de salud pública, pero también de economía. Y si uno descuida completamente la economía de los trabajadores informales, se van a morir literalmente de hambre. O sea, los vamos a salvar del coronavirus, pero se van a morir literalmente de hambre. O se van a deprimir tanto que van a cuestionar el sentido mismo de la vida. Vamos a la publicidad y regresamos enseguida con el coronavirus en distintos lugares, en México, en El Salvador, en Colombia, en Chile, en Argentina. Regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. En Caracas, Venezuela, han citado para pasado mañana jueves a las 9 de la mañana a declarar ante la justicia, y no hay justicia, por supuesto, no, todo es una charada, un sainete, al presidente constitucional Guaidó, acusado por el fiscal Saab de intento de golpe de Estado. Juan Guaidó deberá declarar en una investigación por intento de golpe de Estado y magnicidio.
El líder opositor venezolano, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, fue citado por el Ministerio Público. Hemos emitido una citación para que comparezca en este Ministerio Público el próximo jueves a las 9 de la mañana a uno de los principales responsables, según indica Cliver Alcalá. Me refiero entonces al ciudadano Juan Guaidó. No irá, no debe ir, pero si no va, corre el riesgo de que vayan a arrestarlo. Veremos pasado mañana jueves. Hoy Mike Pompeo, secretario de Estado del señor Trump de Estados Unidos, ha sorprendido mucho con una propuesta. Él dice que para resolver el conflicto venezolano, Maduro tiene que renunciar y Guaidó también. Y que la Asamblea Nacional, dominada de momento por la oposición, tiene que designar a un Consejo de Estado. Ahí no estarían Maduro ni Guaidó. Ese Consejo de Estado gobernaría hasta un año y convocaría elecciones. Y quien lo presidiera no podría ser candidato a esas elecciones. Se presume, pero no lo dijo explícitamente Pompeo, que tampoco podrían ser candidatos Maduro ni Guaidó. I wanted to set up the framework for this pathway to democracy. Broadly speaking, it would put the elected members of the National Assembly representing both sides, would create an acceptable Council of State to serve as the transitional government until presidential and National Assembly elections could be held, we hope, within 6 to 12 months. The president of the transitional government would not be able to run for president in those elections. Both Nicolas Maduro and Juan Guaidó would accept the Council of State as the sole executive during this transitional period. If the conditions of the framework are met, including the departure of foreign security forces and elections deemed free and fair by international observers, then all remaining U.S. sanctions would be lifted. Bueno, pero se ha ido a pasear a Disneylandia, Pompeo. ¿De verdad ustedes creen que Maduro va a renunciar y se va a subordinar a un Consejo de Estado nombrado por la Asamblea Nacional Opositora? Pompeo insiste en que Maduro debe irse. Juan Guaidó and his entire team understand that Nicolas Maduro must go. We must get this democracy started. We have now introduced this pathway to achieve that. We continue to remain enormously supportive of the work that the rightful president of the Venezuelan people, Juan Guaidó, is engaged in. Lo que hay que hacer, señor Pompeo, no es pedir la renuncia de Maduro. Hay que ir a Caracas y hay que atrapar a Maduro. Es tan simple como eso. Ustedes pueden hacerlo, ¿no? Hay que capturarlo. A él, a Cabello y a El Aizami. Alcalá ya se entregó, Carvajal ya se entregó. Bueno, de paso, si pueden capturar a Padrino, si cabe en el helicóptero, lo empujan ahí también y listo. Resuelto el problema. Después hablamos del Consejo de Estado, de quién puede postular o no. Después. Pero ahora hay que capturar a Maduro y a Cabello. ¿Lo van a hacer ustedes o no? Ya hay una orden de arresto contra ellos, ya hay un precio a sus cabezas. Pero vayan y háganlo, háganlo. Al menos ese es un enemigo, Maduro, Cabello, El Aizami, Padrino, visible, identificable, que se puede combatir con la fuerza militar. Coronavirus no, coronavirus no. Dicho esto, Maduro se viste todo de blanco, ¿no? Y entonces parece una suerte de enfermero que viene del infierno, un enfermero maléfico, perverso. Y aprovecha para hacer salamero con el embajador ruso y de paso con Putin, que son sus valedores, sus padrinos. Hoy he venido a Miraflores a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de la Federación de Rusia, Sergei. Me ha dicho que lo llame Sergio, un gran diplomático, gran hombre, que me ha transmitido un mensaje directo del presidente Putin de toda la solidaridad de Rusia con Venezuela, con el gobierno bolivariano. Bueno, así de desesperado está Maduro. En El Salvador, el presidente Bukele parece que ha hecho un buen trabajo con el coronavirus. Hay poquísimos casos y ha prometido $300 a las personas más pobres. Las colas, por supuesto, son larguísimas. Largas filas en El Salvador para obtener una ayuda del gobierno ante el nuevo coronavirus. Miles de salvadoreños buscaban el lunes recibir los $300 que el gobierno anunció que entregará a familias cuyo consumo de energía en casa no supere los 250 kilovatios por hora al mes en el último año. El gobierno de Nayib Bukele destinará unos $450 millones para esa ayuda. Ante las aglomeraciones, el mandatario ordenó el cierre de los centros de atención por demanda, CENADE, y dispuso que las personas consulten en Internet si serán beneficiados con la ayuda. Hace una semana el presidente mexicano López
le pedía a sus conciudadanos que salieran de casa, que fueran a los restaurantes, a las fondas. Ahora, 7 días después, su canciller Ebrard le pide a todo el mundo que se quede en casa. ¿Quién entiende a estos muchachos? Que la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19. Entre tanto, el subsecretario de Salud dice que hasta el 30 de abril, o sea, todo este mes de abril, se suspende todo o casi todo. Estas son las medidas que ha propuesto la Secretaría de Salud y que ha adoptado el Consejo de Salubridad General como medidas de seguridad sanitaria. La primera medida que ratifica la ya publicada es se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Es decir, todo. Es decir, todo. Me gusta el remate, ¿eh? Son catiflecos estos muchachos de López Obrador. Oiga, ¿usted cree que las actividades en el sector público son esenciales? O sea, lo que hacen los burócratas mexicanos es esencial a la vida económica de los mexicanos. Yo diría que no. Yo diría que eso es grasa pura. Ahí podríamos adelgazar al Estado. Nada de eso es esencial. Probablemente su puesto mismo, señor burócrata, es completamente imprescindible. En Bogotá la gente llama a la línea de emergencia del coronavirus, pero dice que se le está quemando la arepa. Bromas, preguntas innecesarias e insultos son algunas de las llamadas que se han vuelto comunes en las líneas de emergencia. Según el gobierno nacional, del 30 al 40% de las llamadas que hoy reciben las autoridades en medio de esta emergencia sanitaria son de este tipo. Señora, ¿en qué la puedo ayudar? Es que tengo un incendio en mi casa, rápido, por favor, rápido. Y cuéntame qué fue lo que pasó. Se me está quemando la arepa. Por estos casos, el gobierno nacional le ha pedido a los colombianos no hacer bromas en las líneas 123 y 119, ya que ponen en riesgo la vida de otras personas durante la atención prioritaria del COVID-19. Chile coronavirus tiene más del doble, casi el triple de casos que Perú, pero menos de la mitad de los muertos, solo 12 muertos. Pero tenemos que estar conscientes que estamos frente a una pandemia. Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos como Ministerio de Salud, como establecimientos de salud, hospitales, clínicas, funcionarios, pero estamos ante una situación que va a afectar, y ustedes lo están viendo, a muchos países. Y Chile no está ajeno de eso. Tenemos que estar conscientes de eso, que vamos a dejar todo para minimizar los efectos de esta pandemia, pero también estar conscientes de que esta es una situación que nos va a afectar como país. Regresamos enseguida. Coronavirus en el Perú. Arrestan a unos jóvenes que planeaban saquear un supermercado Metro. Este sujeto permanecerá detenido en la DIRINCRI por el presunto delito contra la paz pública. Sin embargo, él no fue el único intervenido por este hecho. Este hombre, sentado en el sofá de su hogar, muy relajado, no se avergonzó cuando reconoció ante la policía que en su cuenta de Facebook publicó: alguien para ir a saquear a Metro, solo gente seria. ¿Qué es lo que publicaste? Alguien para ir a saquear Metro, me acuerdo. Metro, algo así, sí. Tras un inteligente trabajo de la policía, dio con la ubicación de Ángel Smith Pérez Pinchi en su domicilio de Caraballo. A él se le incautó un celular con el que habría hecho la publicación en redes. Multan a un comerciante. He pasado el primer control con normalidad, me dijeron pase, y luego había otro control en aviación con México y me detuvo el policía de tránsito y me dijo que
Le enseñé mi pase especial, le di mi documento y me dijo que yo no podía circular. Venezolanos en Lima sobreviven a la cuarentena en un minúsculo departamento. La pandemia del nuevo coronavirus ha orillado a 43% de la población mundial a aislarse en sus domicilios. Una situación que es más difícil si se vive en un espacio de 15 metros cuadrados. Corina Moreno, de 38, y su esposo Maximiliano Tula, de 37, viven en Lima en este pequeño apartamento. Emigraron de Venezuela en 2017 por la crisis económica y social que se vive en ese país. Maximiliano trabaja en una cafetería que está cerrada por la pandemia de COVID-19. Corina trabaja en comunicación social desde casa. En Lima, una joven y talentosa soprano comparte su arte con el vecindario. Todas las tardes, Camila Salazar tiene una cita con sus vecinos, que salen a los balcones en plena cuarentena para escuchar lo mejor del repertorio clásico. No estará en Milán, donde vive y tiene presentaciones, pero la soprano asegura sentirse de lo mejor con este público agradecido al que decidió sacar del aburrimiento en estos tiempos de coronavirus. El triunfo del espíritu, del arte sobre la adversidad. Los gobiernos, sobre todo aquellos que tienen dinero, deberían regalar mascarillas eficaces a la población, deberían montar carpas en los barrios populosos y someter a la gente a exámenes gratuitos del coronavirus. Y sobre todo deberían atender al personal médico con mascarillas y guantes que necesitan con desesperación. Esto lo han pedido hoy tanto Bill Gates como Thomas Friedman. O sea, mascarillas, guantes, exámenes masivos. Hay que atacar a un problema médico desde el punto de vista científico. La represión policial, militar, autoritaria solo gana tiempo. Muchas gracias por ver nuestros videos. Por favor, suscribirse y hacer clic en la campana para que podamos notificarles cuando tengamos videos nuevos.